El 25 de febrero del 2003, yo me presenté ante las autoridades legales de los Estados Unidos para hacer una declaración, para hacer una proclamación de algo en lo cual Dios me había dado la oportunidad. Y eso fue lo que yo le declaré a las autoridades americanas competentes. Y lo voy a leer. Dice así: yo declaro bajo juramento que renuncio absoluta y enteramente toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe extranjero, potentado, estado o soberanía extranjera de la cual he sido hasta ahora súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y domésticos, que tendré verdadera fe y lealtad a lo mismo, que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera, que prestaré servicio como un combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera, que realizaré trabajo de importancia nacional bajo la dirección civil cuando la ley lo requiera. Y que tomo esta obligación, escuchen bien, tomo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión. Que Dios me ayude. Esa fue la declaración, ese fue el compromiso que yo hice verbalmente, el juramento que hice verbalmente el día que los Estados Unidos aceptó mi ciudadanía, que yo pueda ser ciudadano de los Estados Unidos. Y quizás muchos de ustedes han pasado por el mismo tipo de juramento hecho realmente en el idioma inglés. Lo interesante es que este juramento tiene tres compromisos esenciales. Tres compromisos esenciales que son requeridos para realmente poder ser ciudadano de los Estados Unidos. Son los siguientes. El primero es que yo tenía que apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y apoyar y seguir las leyes americanas. Eso habla de dirección. Hablaba de dirección. Pero además yo tenía que renunciar mi lealtad a cualquier otra nación a la cual yo había pertenecido. Eso habla de autoridad. Estados Unidos iba a ser mi autoridad y también me iba a dar dirección. Pero hay una tercera cosa también que yo tenía que hacer. Yo tenía que proporcionar servicio militar o civil cuando fuera necesario. Eso habla de provisión. Yo tenía que proveer mi vida a los Estados Unidos en las cosas que ellos fuesen a necesitar militar o civilmente. Dirección, autoridad o provisión. Y si las siglas o las iniciales de ellas son DAP, voy a mencionar muchas veces el DAP, dirección, autoridad y provisión. Y hay algo que yo estoy convencido, que en el texto que yo acabo de leer, el texto guía para hoy que acabamos de leer del libro de Efesios, hay algo maravilloso, hay una relación muy especial que se está formando. Algo que quizás se ilustró en el Antiguo Testamento, que Dios lo ilustró en el Antiguo Testamento, que nos da dirección, que nos da autoridad y que nos da una provisión celestial, y que sería maravilloso poder entender, porque todos queremos ese DAP para nuestras vidas. Pablo concluye el segundo capítulo a los Efesios haciendo lo siguiente, haciendo una conexión maravillosa entre nuestra ciudadanía celestial y el templo santo de Dios. El templo santo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la morada donde Dios vive, que es el lugar donde Dios vive en nosotros, la casa de Dios. Y por eso Pablo nos anima diciéndolo, que los gentiles, es decir, todos aquellos gentiles que han confiado y creído en Jesús como su Señor y Salvador, que esos gentiles ya no más tienen que estar como unas personas desconocidas, que ya no son más unos intrusos,
que ya no son más unos forasteros al templo. Ustedes bien saben que en el Antiguo Testamento los gentiles no tenían privilegios. A lo mucho estaban ellos en aquel atrio que era un atrio a los gentiles. Y aquí Pablo nos está diciendo, ya no más, esto ha cambiado. Pero además, Pablo nos asegura que tenemos un estatus migratorio legal diferente, maravilloso, porque Dios ha declarado que ahora somos ciudadanos del cielo, que somos ciudadanos celestiales. Ya no somos más extranjeros en el reino de Dios. Lo más interesante, que la razón por la cual todo esto puede suceder, por la cual no somos desconocidos ni extranjeros y que ahora somos ciudadanos, oigan bien, no tiene, y va a aparecer allí en la pantalla, no tiene que ver con que nosotros nos hayamos acercado más al templo. No tiene con que nosotros nos hayamos acercado más al templo. Tiene que ver con que el templo se acercó a nosotros. Y fíjense lo siguiente, el templo se acercó, pero tan cerca a nosotros, que el templo vino a morar en nosotros. Y la realidad de esto, la realidad de que ahora el templo vive en nosotros, está en nosotros, tiene unas implicaciones tan maravillosas para la iglesia, para nosotros. Vamos a tomar un tiempo en esa mañana para descubrirlas juntos, porque estoy convencido de algo, que una vez que ustedes la entiendan, una vez que ustedes las mire de otra manera, como se las voy a presentar hoy yo, sus vidas no podrán ser iguales. Así que la pregunta para comenzar es, ¿qué era lo más importante del templo? ¿Qué era lo más central? Decíamos nosotros que los gentiles tenían un atrio para ellos, pero había un lugar un poco más adentro, que era el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, los levitas. Pero más adentro, dentro de ese templo, había un lugar que se conocía como el lugar santísimo. Ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año para pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo de Israel. Pero allá en ese lugar santísimo estaba algo maravilloso. En lo más central de ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba para el pueblo de Israel la presencia misma de Dios. Así que esa arca del pacto, ese baúl, ese cofre, representaba lo más importante y lo más central que había allí en el templo. Y Pablo va a hacer lo siguiente, es lo que hizo en lo que acabamos de leer en nuestro texto guía. Pablo va a conectar nuestra ciudadanía con el templo. Va a conectar esa ciudadanía con el arca que está en el templo, es decir, va a conectar nuestra ciudadanía con la presencia misma de Dios. Y lo que vamos a descubrir, lo que estamos a punto de descubrir, lo que está en ese cofre, lo que está en ese baúl, va a impactar sus vidas permanentemente, porque es algo maravilloso que Dios ha preparado para aquellos que hoy disfrutan de Él y ese mensaje. Vamos a llevarlo, los voy a llevar a Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 4, que va a aparecer en la pantalla. Y dice así: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Eran dos cosas que se veían presentes. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. He hablado de eso. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Y aquí es donde viene lo maravilloso que Dios quiere mostrarnos en esta mañana. Aquí es lo que Dios va a utilizar para hacer algo de ti diferente en esta mañana. Dice: dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná,
la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Esto es algo tremendo. Y todo pacto tiene sus regulaciones y sus cláusulas. El primer pacto fue entre Dios e Israel, y ese pacto incluía ordenanzas y un lugar de culto, un sitio de culto que era el templo físico. El segundo pacto que hizo Dios se lo extendió a la humanidad y tenía que ver con el perdón de pecados, que Jesús selló ese pacto con su derramamiento de sangre sobre la cruz y habiendo resucitado al tercer día. Ese nuevo pacto tenía la capacidad de poder restablecer una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Pero observen lo siguiente, que ese segundo pacto también tenía ordenanzas, las ordenanzas para la adoración y un sitio de culto. Pero ese sitio de culto ya no iba a ser un lugar físico, iba a ser algo espiritual. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios estaba buscando verdaderos adoradores que lo adoraran ¿en qué? En espíritu y en verdad. No iba a ser algo físico, sino tipo de adorador en espíritu y en verdad. Y estos tres elementos que vimos allá, estos tres elementos que vimos allí, que era el maná, la vara de Aarón y lo que era la vara y las tablas, están también presentes de manera contemporánea en nuestros días en el contexto espiritual de nuestra iglesia y de toda iglesia sobre la tierra. Y esos tres componentes representan el DAP, la dirección, la autoridad y la provisión para ti y para mí, bajo la categoría de ciudadanos celestiales. ¿Están listos para descubrir qué significa para ustedes y el poder que hay detrás de eso para sus vidas? ¿Estamos listos? Amén. Hablemos entonces de las tablas de la ley. Las tablas de la ley representan lo que Dios no quiere y sí quiere que hagan. Esto habla de dirección, es la D del DAP. Y observen lo siguiente, es saber qué hacer. Dios quiere que sepamos qué hacer y Dios llama a eso su voluntad y Dios quiere que hagamos su voluntad. Si tú eres un ciudadano celestial, la palabra nos enseña a través del Padre nuestro que vivir en el reino, ser ciudadanos del reino, es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como ya se hace donde hay ciudadanos del cielo, como ya se hace en el cielo. Pero además, ser ciudadanos es hacer la voluntad como ciudadanos del cielo, y podemos estar seguros de lo siguiente, que todo paso que demos según nuestra ciudadanía es un paso seguro, porque Dios ya ha revelado eso, ya Dios ha decretado cosas y Dios ha establecido sus intenciones para sus ciudadanos celestiales. Así que eso tiene que ver con la D de dirección, pero hay también la vara. Encontramos que en ese baúl estaba la vara. La vara habla de autoridad, es la A de autoridad, es la D, vamos por la A de autoridad. Jueces, capítulo 5, versículo 14, dice así: de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían ¿qué? Vara de mando, vara de autoridad. La vara de Moisés cambió el agua del río en sangre. La vara de Moisés también vino y pudo abrir el mar rojo. Dios le dio a Moisés esta vara para mostrarle al pueblo judío que Moisés, representando a Dios, tenía la autoridad para hacer cosas sobrenaturales para Dios. De igual manera, en un momento dado, Dios también permite que la vara de Aarón tenga retoños para demostrarle al pueblo de Israel que Moisés y que Aarón seguían siendo sus líderes con autoridad. Ahí vemos cómo la vara es
representante de autoridad. Tenemos también la vara de corrección, que es la disciplina de Dios. Es el compromiso de Dios de mantener santa nuestra ciudadanía. Pero también es como un documento legal, un certificado legal que demuestra la autenticidad de nuestra ciudadanía, porque Dios solo corrige, Dios solamente trae vara de corrección a los que son hijos. Si tú nunca has sentido que has sido disciplinado por el Señor, tu ciudadanía quizás lo que está en juego. Pero, en forma general, y es donde quiero enfocarme, hay dos aspectos trascendentales, dos aspectos importantes en cuanto a la vara de autoridad. Primero, la vara es el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Es el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Y tú y yo, como ciudadanos del cielo, tenemos acceso a ese poder, pero es Dios quien lo ofrece, Dios quien lo opera, Dios quien lo regula. Y fíjense lo siguiente. Piensen lo siguiente. Hagamos una pausa para pensar eso. Nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro trabajo, así como todo este universo se sostiene, escuchen bien, no por lo que suceda en la bolsa de valores, no por los avances científicos, no por lo que suceda en la medicina, no porque tengamos el privilegio de vivir en esta gran nación que se llama los Estados Unidos. Se sostiene todo esto por la absoluta autoridad y el poder sobrenatural de Dios. Y Dios nos dice que tú y yo tenemos acceso a esa autoridad y a ese poder sobrenatural. Y este es el principio que yo quiero que usted se lleve esta mañana, porque usted tiene este principio en sus mentes, va a cambiar la manera en que usted opera, la manera en que usted visualiza su vida. Y ese principio está allí en la pantalla y dice así lo siguiente: si tu ciudadanía es sobrenatural, si tu ciudadanía es sobrenatural, si es de otro lugar, si es celestial, entonces puedes esperar, puedes tener las expectativas que lo sobrenatural sea algo natural para ti, sea normal en cada aspecto de tu vida. Fíjense bien cómo lo vamos a entender. Supongamos por un momento que tú eres un embajador de los Estados Unidos en cualquier país del mundo. Como embajador, tú sabes que tu ciudadanía es americana. Cuando te vas a sentar en las mesas de trabajo, en las mesas de negociaciones, en las mesas políticas de ese país, tú te sientas en esa mesa sabiendo que eres ciudadano americano, que eres un diplomático americano, pero te sientas en la mesa sabiendo de que vienes de parte de una de las naciones más grandes de este mundo, donde hay los recursos financieros, donde hay los recursos humanos, donde hay los recursos políticos, donde hay los recursos militares. Es decir, tú te sientas allí no como una persona defraudada que viene a hablar con un país porque no sabes qué decir. Tú te sientas ahí con todo el poder y la autoridad que te dan el tú ser un diplomático, un embajador de los Estados Unidos. ¿O no estoy correcto? Dice Dios que cuando tú vivas aquí en la tierra, tú eres ese embajador del reino de los cielos, eres un ciudadano americano. Y cuando vivas aquí tu vida, cuando camines por las calles, cuando te sientes a las mesas de trabajo, cuando estés en tus problemas, cuando estés en la iglesia, en donde quiera que estés, tú debes actuar y vivir con el poder sobrenatural que Dios te ha dado a ti como ciudadano de los cielos. Amén. Amén. Así me gusta que participen. Así que, escuchen bien. Por eso es que Dios dice: todo lo puedes en Cristo, porque esa es tu identidad, esa es tu ciudadanía sobrenatural. Y Dios es quien regula ese poder sobrenatural, Dios es quien ofrece y administra. Pero lo más importante es que tú y yo no debemos permitir, escuchen bien, que lo natural de este mundo, al cual no perteneces por ciudadanía, opaque la autoridad sobrenatural de tu ciudadanía celestial. Que las cosas de este mundo no opaquen quién eres tú
en lo que Dios ha declarado que eres un hijo con ciudadanía sobrenatural. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante, hermano? Porque la depresión, la ansiedad, la falta de esperanza, el desespero, los deseos de suicidio, la falta de ganas, tu desánimo y muchas otras cosas más que solamente tú sabes que estás pasando son aspectos reales. Escuchen bien, son aspectos reales para los ciudadanos de este mundo. Pero no deberían ser, diga conmigo, no deberían ser. Digan conmigo una vez más, no deberían ser para los ciudadanos celestiales que aplican la vara de autoridad que les da su ciudadanía celestial. Hermanos, tiene que haber una diferencia. Amén. Entonces pensemos en lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos doble ciudadanía. Yo tengo la ciudadanía americana y tengo la ciudadanía colombiana. Y a pesar de que hablo el español, a pesar de que me gusta la bandeja paisa, a pesar de que tengo familia en Colombia, yo vivo donde decidí vivir y debo vivir mi ciudadanía americana, debo vivir según las costumbres americanas, debo vivir según las leyes americanas, debo vivir según lo que este país me enseña, porque es aquí donde decidí vivir y aquí donde pedí mi ciudadanía. En otras palabras, Dios está diciendo, hazte cargo de tu ciudadanía celestial. Hazte cargo de tu ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, no vivas como si estás sacando una visa. No vivas como si tienes un pie en el otro país y un pie aquí. No, si estás aquí, vive como ciudadano americano. En otras palabras, si eres ciudadano celestial, vive como ciudadano celestial. Porque Jesús ya hizo todos los trámites de tu visa en la cruz y no merece que vivas como un ciudadano de este mundo. Amén. Amén. Vamos a aplaudir con ganas. Vamos con ganas, hermanos. Así que ese es el aspecto de autoridad. Hay un segundo aspecto importante que yo les quería resaltar en relación a la autoridad. Está en Éxodo 17, del 8 al 9, y dice así. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés dice lo siguiente. Le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Vete para allá y ve a pelear con el ejército de Amalek. Y yo, dice, mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la ¿qué? La vara de Dios en mi mano. Y mientras que Moisés sostenía la vara en alto, ellos triunfaban, ellos ganaban. Y cuando el pobre hombre se cansaba y la bajaba, ellos experimentaban derrota. Hasta el punto que vino Aarón y le sostuvo un brazo por un lado, y vino otra persona y le sostuvo el brazo por otro lado. Y mantuvieron los brazos de Moisés con la vara. ¿Hasta qué? Hasta que vencieron. Hasta que vencieron como equipo. En otras palabras, cuando estaban en la batalla, en esta batalla, por su propio esfuerzo humano, perdían. Pero cuando levantaban la vara de Dios, es decir, cuando le daban el crédito y la honra y la gloria a Dios, ganaban, triunfaban. Oiga bien, cuando ellos ganaban o perdían en el campo de batalla, esta ganancia o esta pérdida no estaba determinado por lo que hacían físicamente, estaban determinados con lo que hacían con la vara, en plena conexión divina, en plena intimidad divina con Dios, bajo la autoridad de su ciudadanía, al emplear la vara de autoridad. Y Dios dice, eso es lo mismo que yo quiero que hagas con tu vida todos los días. Hay otro principio que sale de esto y va a aparecer en la pantalla. En cada batalla que enfrentamos terrenalmente, y las vamos a experimentar, hay un componente físico, pero la batalla más importante es en el plano espiritual, donde solo se gana, diga conmigo, donde solo se gana cuando peleamos con la vara de autoridad espiritual que recibimos junto con nuestra
ciudadanía. ¿Por qué es que esto es importante? Les voy a decir por qué. Porque muchos son los cristianos. Puede ser tú, puedo ser yo, podemos ser muchos los cristianos que caen vencidos en sus batallas terrenales, son derrotados por el divorcio, por las drogas, por el alcohol, por la inmoralidad, por el amor al dinero y por algo que te tenga a ti derrotado, que yo no sé, pero este mensaje es para ti, te está tocando el corazón y tú sabes que has caído vencido porque se han enfocado en su batalla física contra aquello que es físico y carnal, y no han utilizado la vara de autoridad de su ciudadanía que Dios les dio al morir en la cruz. Pablo lo pone así en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice así: somos humanos. Pastor, que yo soy humano. Sí, Pablo lo dice, somos humanos. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas, no las del mundo. ¿Para qué? Dígalo conmigo, para derribar. Dígalo con ganas, para derribar. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Oigan bien, son cosas falsas que se levantan en contra tuya. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Cómo? Con la vara de autoridad. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que cuando somos ciudadanos celestiales, tenemos las tablas que nos dan dirección. Tenemos la vara que nos da autoridad. Nos queda algo más. Tenemos el maná que nos da provisión. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo aquello que nos hace, ¿qué? Falta, no lo que queremos, lo que nos hace falta. El Padre nuestro dice: Padre nuestro, danos hoy nuestro, ¿qué? Pan de cada día. Es una promesa de Dios. Si tú eres un ciudadano del cielo, puedes estar seguro que la presencia de Dios va a ser permanente en tu vida. Pero además, ¿por qué? Porque eres templo de su Espíritu Santo y en ese templo mora el arca de Dios, que es Jesucristo. Es Cristo en nosotros, el poder de gloria. ¿Y qué dice la Biblia sobre Cristo? ¿Qué dijo Cristo sobre sí mismo? Yo soy el maná que descendió del cielo. Cristo mismo es tu provisión diaria de alimento físico y de alimento espiritual, de todo lo físico que puedas llegar a necesitar y de todo lo espiritual que todos necesitamos. Así que por eso podemos decir con toda fortaleza que por nada estemos afanosos, por nada estemos afligidos, sino todo lo que tenemos que hacer, todo lo que Dios dice que tenemos que hacer es que digámosle cuáles son nuestras necesidades, que Él va a cumplir, que Él va a suplir según sus riquezas que son en abundancia. Amén. Energía, hermanos. Quizás algunos de ustedes, o muchos de ustedes hoy, y Dios los trae aquí a la iglesia por una cita divina a cada uno de ustedes. Alguno de ustedes está pasando por momentos de angustia y depresión. A lo mejor no tienes con qué pagar el mercado. A lo mejor te hace falta para completar la renta tan cara aquí en Miami. A lo mejor no has podido pagar la luz o el agua. O a lo mejor quizás perdiste tu trabajo. Y muchas veces pensamos que la única solución es: Dios, necesito dinero. Mándame el cash, necesito dinero. Pero Dios sabe lo que realmente nos hace falta y va a proveer de manera sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque Dios, que no puede mentir, así lo ha prometido. Hebreos 13:5-6 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca, ¿qué? Díganlo con ganas, hermanos. ¿Nunca qué? Dígale a la persona que está al lado: Dios nunca te va a fallar.
dígaselo con ganas. Dios nunca te va a fallar, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, dígalo con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. Aquí está el que usted le pone una tapa a su temor de que Dios no va a proveer, de que Dios lo va a abandonar. Dios dice que jamás te defraudaré, que jamás te abandonaré. Y tú como ciudadano tienes una sola decisión que hacer, es creerle a tu Padre Celestial que te dio esa ciudadanía para con toda autoridad vivir esta palabra que Él te está dando hoy. Así que en intimidad con Dios, cuando reconocemos que es Cristo en nosotros y tú en Cristo, y que llevas esa arca del nuevo pacto en ti, entonces tú puedes encontrar dirección, puedes encontrar autoridad y provisión. Dirección para saber qué decidir, dirección para saber qué decidir, autoridad para tener autoridad sobre tus hijos, para tener autoridad en tu trabajo y provisión para poder vivir como un hijo del Rey, pero también ser generoso y dadivoso como lo fue Jesús sobre la cruz. Y ese arca del pacto, no terminan allí las maravillas. Porque esa arca, ese baúl, ese cofre, tenía encima 2 querubines que representaban que ellos eran guardianes de la gloria de Dios, que ellos señalaban a la presencia misma de Dios. Y yo dije, yo no voy a dejarlos en una cajita, voy a llevarlos a la verdad espiritual en el Nuevo Testamento, y nos escribe esto en el libro de Hebreos 1:14. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados ¿para qué? Para cuidar a quienes heredan la salvación, para cuidar a los que tienen ciudadanía celestial. Por eso cada vez que tú estás en plena intimidad con Dios, cada vez que vives a Cristo en ti y no preocupación en mí, sino Cristo en mí, estos ángeles cuidan que la dirección, la autoridad y la provisión de Dios estén disponibles para ti y para mí, que hemos heredado la salvación y la ciudadanía celestial. Si no me creen, miremos el hijo pródigo. El hijo pródigo decidió irse y vivir su ciudadanía mundana y gastó todo lo que tenía. Y puede ser tu situación. Cuando cambió de mente, cuando se arrepintió y volvió al Padre, a la sobreabundancia del Padre, el Padre lo recibe y le da 3 cosas maravillosas. Le da unas sandalias que representan dirección, le dio un anillo que representa autoridad, y le dio una túnica y comida que representan provisión. Y mis amigos y mis hermanos, si Dios lo muestra en el hijo pródigo, somos todos pródigos hijos que podemos recibir las mismas bendiciones, porque el Padre Santo está listo a darnos dirección, a darnos autoridad y a darnos provisión, porque esos son los méritos que tú recibes como ser ciudadano del cielo. Así que la pregunta, quiero que reflexiones sobre las cosas que voy a decir. Si has prestado atención, maravilloso, pero que pienses sobre esta reflexión, porque es lo que quiero que te lleves para tu hogar en esta semana y lo vivas. Estás trabajando para ganarte la vida. Estás trabajando para ganarte. Estás trabajando y trabajando y trabajando para ganarte la vida. O estás viviendo la vida al trabajar. 2 cosas completamente diferentes. Estás viviendo tu ciudadanía al trabajar. La diferencia se va a observar en los resultados, en tu actitud, en tu semblante, en tu frustración, en tus quejas, en tu manera de hablar, en tu amargura, en tu depresión. Se manifiesta si estás viviendo para trabajar o estás viviendo tu ciudadanía en el lugar donde tú trabajas. Pero si tú estás viviendo tu ciudadanía donde tú trabajas, si tú te estás haciendo cargo de adueñarte de la ciudadanía que Dios, y estás viviendo, transmitiendo esa ciudadanía en tu lugar de tu trabajo, entonces tú vas a poder hacerte cargo de tus emociones, de tus depresiones. Te vas a poder hacer cargo de tu sonrisa. Te vas a poder cargo de tu alegría y de tu gozo, porque
pertenecen a Dios para aquellos ciudadanos que viven según la ciudadanía de la dirección, de la autoridad y la provisión de Dios, que no tiene nada que ver con tu ciudadanía humana y terrenal. Quizás estás aquí en esta mañana y eres un desamparado espiritual. Es una persona que sabe quién es Cristo, ha probado de Cristo, ha dicho que ha recibido a Cristo, conoce el amor de Cristo, le huele a Cristo, pero que nunca ha dejado que Dios sea el Señor de su vida. Es decir, no quiere perder la libertad, quiere hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Te resistes. Si tú estás aquí, puedes ser esa persona. Te resistes a recibir dirección, autoridad o la provisión de Dios. A lo mejor eres ese cristiano desamparado espiritualmente. Por eso quiero cerrar con una pregunta. ¿Qué ciudadanía tienes? ¿Cuál es tu ciudadanía? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu ciudadanía? ¿Es aquella ciudadanía que es terrenal, que es temporal, que es tóxica porque está dominada por el pecado y te lleva a trabajar infructuosamente en este mundo que cada vez se descompone más y te sientes frustrado y cansado y agotado y deprimido porque no das más? Y la verdad es que ese tipo de ciudadanía nunca va a llenar tu tanque espiritual, nunca va a llenar tu tanque físico. ¿O es que tienes? Con todo honor y con toda alegría y con toda sonrisa, con toda dignidad, tienes ciudadanía celestial, donde mora en plena intimidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dándote, regalándote, viviendo para darte dirección, para darte autoridad y para darte provisión todos los días de tu vida hasta los fines de este mundo, o cuando te lleve a tu presencia. ¿Qué tipo de ciudadano eres tú? Eso es lo que yo les propongo. Yo no sé, Dios sabe. ¿Sabes? Voy a hacer una oración por esos dos grupos, aquellos que no son ciudadanos celestiales y aquellos que sí lo son. Y si tú eres una persona que no eres un ciudadano del cielo, quiere decir que eres una persona gentil que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y tú eres esa persona. Quiero que inclinen los rostros, quiero que se pongan en actitud de oración y levanten sus manos y digan: ese soy yo, pastor. Si tú eres aquella persona que no ha tomado ese paso de ser un ciudadano celestial, yo estoy orando por ti. Mi gozo es ver que Cristo mora en ti. Si tú eres esa persona, si nos estás viendo a través del internet, estoy orando por ti. Porque ese es mi deber como ciudadano, por los que están perdidos. Ya los que estamos adentro, Dios, tengo algo para ustedes. Pero si tú eres esa persona, quiero orar esta oración, ya sea que estés aquí o en casa. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y recibo el arca de salvación. Recibo a Jesús, mi creador. Lo recibo como mi Salvador y Señor. Y a partir de hoy quiero vivir mi ciudadanía celestial. Ahora, si tú eres ya un ciudadano celestial, te voy a pedir algo extra. Quiero que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer algo simbólico. Empieza a hacer lo que Moisés hacía, porque si ustedes son ciudadanos, entonces ustedes tienen autoridad, tienen la vara de autoridad. Entonces quiero que hagan lo siguiente: levanten sus brazos en símbolo de que tienen la vara. Y si alguien se le cansa al lado, ayúdele a mantener la vara, ayúdele a mantener los brazos, levante sus brazos simbólicamente para decir: Señor, y oremos juntos: Señor, aquí estoy dándote gracias por la dirección de mi vida,
por la autoridad que tú me das en todo aspecto de mi vida y por la provisión diaria. Gracias, Padre Santo. Hoy me comprometo no solamente a sostener mi vara, sino a ser un hijo ejemplar, a sostener la vara de mi hermano caído, a sostener la vara de aquel que está enfermo, a sostener la vara de aquel quien llora, a sostener la vara de quien tiene hambre, a sostener la vara del servicio, a sostener la vara del compromiso contigo, no con la iglesia, contigo, de estar en la iglesia y de servir en la iglesia y de ser efectivos en la iglesia. Sosténme, Señor, porque soy débil. Sosténme, Señor. Ponga a mi lado personas que levanten mis brazos. Utiliza a los pastores, utiliza a los voluntarios, utiliza a los directores, Señor. Porque si estoy cansado, Señor, tú enviarás a tus ángeles a servirme con las personas que me necesito para mantenerme firme con tu dirección, con tu autoridad y con tu provisión. Y yo oro todo eso. Y oramos todos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Los amo.